Hola, mucho gusto, mi nombre es Jesús David Díaz Angulo y hoy voy a hablar sobre el conflicto armado, la paz y la memoria en la Universidad del Atlántico. Bueno, en el conflicto armado interno en Colombia, los caminos hacia la paz y lo que esto significa para nuestra propia universidad, plantea que la Universidad del Atlántico no solo fue un testigo del conflicto, sino que también fue víctima directa de él. Bueno, el conflicto colombiano no tiene una causa única, sino que tiene varias capas que se fueron acumulando. Primero que nada, la raíz histórica que fue la violencia bipartidista de inmediatos del siglo XX y el pacto del Frente Nacional que excluyó las fuerzas políticas y dejó por fuera a un sistema de sectores campesinos y de izquierda. El surgimiento de las guerrillas en los años 60, como la FARC-EP, el ELN, el EPL y el M-19. Los factores estructurales, como la desigualdad que en la tenencia de la tierra, también la débil presencia estatal en las regiones y la exclusión política. El escalamiento del narcotráfico en los años 80 y 90. El narcotráfico se convierte en la principal fuente de financiación tanto de las guerrillas como grupos paramilitares, degradando el conflicto. Los paramilitares que surgen como respuesta de facto de muchas veces como convivencia estatal o de sectores económicos ante el avance guerrillero, las AUC se consolidan, en los años 90. Entonces, ¿cuáles fueron los factores determinantes? El Estado de las fuerzas militares, las guerrillas, los paramilitares y la población civil que históricamente se vio forzada, se vio vista como la principal víctima de todo esto, gracias al desplazamiento forzado, las masacres, las minas antipersonas y los secuestros. A ver, los principales procesos de paz van desde 1980 hasta el día de hoy. En Colombia han ensayado muchos caminos hacia la paz. Unos han fracasado, otros han dejado aprendizajes. Y no solo un logro, bueno, no solo uno se logró. Y bueno, fue un acuerdo integral y verificable internacionalmente. A ver, comenzamos desde el gobierno de Belisario Betancourt de 1982 a 1986. Los primeros diálogos con las FARC, la EPL y el M-19, de ahí nace la Unión Patriótica como apuesta de las FARC por política legal. Su posterior exterminio, miles de militantes asesinados, es clave para explicar por qué las guerrillas después de todo eso desconfiaron tanto de dejar las armas. El gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria de 1989 a 1991, que desmovilizaron el M-19, que se convirtieron en partido político, la Alianza Democrática M-19, y participa en la Asamblea Nacional de 1991, dejando una constitución más incluyente, que se desmovilizó la EPL y otros grupos menores. Y este es uno de los procesos más exitosos que ha habido. El gobierno de Andrés Pastrana de 1980 a 2002, los diálogos de la Caguán con las FARC con una zona de distinción de 42.000 kilómetros cuadrados. Este fracasó. La guerrilla usó el espacio para fortalecerse militarmente y no hubo cese al fuego real. El gobierno de Álvaro Uribe, que fue de 2002 a 2010, con la justicia y paz, con la ley de justicia y paz, que digo. Se desmovilizaron de las AUC el logro de la salida de armas de miles paramilitares, los límites muy señalados, bueno, apenas penas mínimas, el rearme de las llamadas bandas criminales BACRIM y una verdad muy incompleta. O sea, fue un gobierno muy deficiente, por lo menos en esa parte. ¿Qué fue? El gobierno de Juan Manuel Santos, que fue de 2012 a 2016.
negociación de La Habana con las FARC-EP que culmina con el acuerdo final de 2016, ajustado tras el plebiscito y refrendado por el Congreso. Es el proceso más integral y este crea a su vez el sistema integral de verdad, la justicia y reparación y no repetición. Los diálogos con el ELN. Estos han sido intermitentes desde los años 90 y los intentos más recientes, a diferencia de las FARC, el ELN no ha llegado a un acuerdo final, lo que muestra que el conflicto armado en sentido estricto no ha terminado del todo en Colombia. Bueno, el sistema integral de paz y la JEP. El acuerdo de 2016 no creó solo un mecanismo de justicia, sino también un sistema completo pensado para las víctimas. Comenzando con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Convivencia y no la Repetición, CEP, ya se cumplió su mandato y se entregó el informe real. Supuestamente hay futuro si hay verdad. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la VPD, caracterizado de carácter humanitario y no judicial. La Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, el componente de justicia, las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Sobre la JEP específicamente, uno puede mencionar ciertas cosas como lo son que es un tribunal transicional que investiga y juzga hechos del conflicto armado ocurridos desde el 1 de diciembre del 2016, comenzando a funcionar en 2018 y su competencia no se puede superar 20 años. Aplica la justicia restaurativa, prioriza la verdad y la reparación sobre el castigo puramente retribuido. Por eso esto puede imponer sanciones propias de entre 5 a 8 años con trabajos, obras y actividades de contenido restaurador TOAR a quienes reconocen verdad y responsabilidad a tiempo, en lugar de las órdenes ordinarias que son de 15 a 20 años de cárcel que se aplican a quien no colabora. Bueno, comparecen ante ella exguerrilleros de las FARC, miembros de la fuerza pública, terceros civiles o agentes del Estado que participaron en el conflicto, no los exparamilitares como estructura que quedaron por fuera del componente judicial del acuerdo. Es un modelo que defendido por unos como garantía real y de reparación y criticado por otros por ser considerado demasiado suave. Bueno, memoria y dignificación de las víctimas y no repetición en la Universidad del Atlántico. A ver, punto clave, con datos verificados que uno puede citar. La Universidad del Atlántico no fue ajena al conflicto. Entre los finales de los 90 y 2010 sufrió acciones del bloque norte de la AUC frente a José Pablo Díaz, con hostigamiento, amenazas, desplazamientos, exilios y asesinatos selectivos de estudiantes, docentes y trabajadores de la institución. El caso más emblemático es el del profesor sociólogo Alfredo Correa Sanreis, asesinado en 2004, símbolo de la persecución a la comunidad académica. En el Centro Memorial de la Universidad ha documentado más de 70 víctimas desde finales de los 90, entre ellas alrededor de 24 a 28 asesinatos de docentes, estudiantes, trabajadores. En 2015, la unidad de víctimas reconoció a la universidad como sujeto de reparación colectiva y se construyó un plan integral de reparación colectiva PIRC. Incluye actos simbólicos en la Sala de la Memoria en un centro de memoria y paz, las cátedras y libros de memoria, entre ellos las fracturas del alma mater, memorias de la violencia universitaria de la Universidad del Atlántico. Y la universidad tiene además una cátedra de paz
y un laboratorio de historia, con un fondo digital de memoria del conflicto armado en el Caribe colombiano, mostrando que la institución que convirtió su propio dolor en investigación y pedagogía. Esto se conecta con el concepto de garantías de no repetición. La memoria no es solo mirar al pasado, es una herramienta activa para la comunidad universitaria no vuelva a vivir la estigmatización ni la violencia, es reconstruir tejido social y dignificar a las víctimas por su nombre y su historia y no dejar que sean solo una cifra. Bueno, ¿cómo consolidar la Universidad del Atlántico como un territorio de paz? Esto es una reflexión personal para mí. Esto es, por ejemplo, fortalecer la cátedra de paz y los espacios de memoria como una parte activa de la formación de todos los programas, no solo como una actividad simbólica de paz una vez al año. Que la investigación sobre el conflicto, el laboratorio de historia, fondo digital, se traduzca en pedagogía accesible para los estudiantes, para, para, para los estudiantes que vivieron esa época. O sea, que los estudiantes nuevos puedan ver y puedan saber que fueron las cosas que ocurrieron y no simplemente fueran leídos, sino que fuera parte íntegra de las enseñanzas de la universidad. Promover el diálogo y la convivencia del campus como respuesta a la polarización política que persiste en el país. Vincular a la universidad con las comunidades y víctimas de la región Caribe, dado su papel histórico en la investigación del conflicto en la costa. Cerrar el ciclo o tratar de cerrar esa polarización que hay en la universidad. Bueno, ya con esto concluyo y lo único que puedo decir es que la paz no se firma una sola vez, sino que se construye todos los días y también dentro del campus. Muchas gracias. Y a continuación estas son las referencias.